Mari Carmen Martínez Tomás. Hoy estás aquí en Referentes de Vida y para mí es un gran honor. Y me gustaría decirte, antes de empezar la entrevista, cómo te veo, cómo te siento, ¿no? Y cómo te puedo mostrar ahora aquí delante de las cámaras. Vamos a unir hoy ciencia y consciencia con la medicina del ser. Impresionante. Y para mí, Mari Carmen, eres una gran referente de vida en la consciencia, en la medicina y en la salud. Una inconformista impaciente que has integrado y unido en ti la ciencia y la consciencia. Inspiradora de conciencias, transformadora, médico y sanadora, acompañas a las personas en su paso de la enfermedad a la salud. Has ido más allá de las apariencias, has sabido ver más allá y has ido más allá de los síntomas. Y has desplegado al ser usando la medicina del ser y creando este libro, ¿no? Que es La medicina del ser. Un camino para recuperar la salud. Eres licenciada en Medicina y Cirugía, médico naturista, homeópata, maestra y formadora, escritora y referente en Ho'oponopono a nivel mundial, España y América. Y todo este conocimiento lo entregas al mundo impartiendo talleres, cursos, conferencias, ofreces retiros, viajes iniciáticos, que he visto algo y es espectacular, y consultas médicas personalizadas, que yo he tenido el placer de consultar por una familiar. Mari Carmen, yo presiento que pronto vas a provocar una revolución que va a cambiar el mundo. Es como el que está ahí en auge, ¿no? Está ahí efervesciente, ¿no? Y yo quiero saber más de ti. Quiero saber de tu vida, quiero saber de tus proyectos y de tus sueños. Y empezamos la entrevista, que ahora ya yo no hablo casi y te toca a ti. ¿Sí? Muchas gracias por esta presentación con la que realmente me identifico, ¿no? Lo que pasa es que siento que es un camino de vida que comparto, de hecho, ¿no? Y que comparto como tú puedes compartir el tuyo. Yo he leído tu libro y, bueno, es como que también se puede aprender mucho de la experiencia humana, ¿no? Y cuando realmente somos abiertos de corazón y nos mostramos con nuestros dones y nuestras debilidades, con nuestras frustraciones y nuestros éxitos, porque todos estamos aquí aprendiendo. Y esta revolución la haremos entre todos, estoy convencida. De hecho, yo mañana la voy a inspirar porque bueno, ya he organizado, mañana es el solsticio de verano, entonces he organizado un círculo de sanación para que realmente seamos capaces de limpiar todo lo que no queremos para co-crear este mundo que está aquí. Yo lo siento, lo palpo y lo vivo. En los viajes, en los retiros, estamos en la naturaleza y nos sentimos absolutamente conectados, felices, poderosos. Entonces es un camino de empoderarnos unos a otros. Que cuando uno ya empieza a tocar fondo por el motivo que sea, porque a todos nos pasan cosas, sepamos que a nuestro alrededor tenemos estas almas que estamos en el mismo camino y que nos apoyamos, ¿no? Sí, nos reflotamos, ¿no? Exacto, Unos a otros. exacto. Y es que es un camino de unidad, de hermandad, ¿no? Y cuando nos unimos nos damos cuenta que no somos tan distintos. Todos nos parece que somos especiales, seguro, pero como médico, cuando detrás de la mesa de despacho hay un ser humano que no te viene a vender nada, que está ahí porque ya no sabe cómo desenvolverse en una enfermedad, en un conflicto, en una frustración, en una carencia, lo que sea, ¿no? Te das cuenta de que esa esencia es universal. De hecho, no somos tan diferentes en lo importante. Todos queremos estar bien, ser felices, que nuestra familia esté bien, que todo esté en paz. O sea, lo más importante, en lo más importante todos coincidimos. Luego las formas son cambiantes y cada uno lo expresa a su manera, ¿no? Pero en lo profundo, el ser humano es uno. Esa unidad yo la he palpado, la siento. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, decía, los ricos lloran en sus palacios y los pobres en sus chozas. Sí, pero todos lloramos, ¿no? Todos lloramos en algún momento dado, o todos reímos. Exacto. Sí, sí. Para ti, ¿quién es Mari Carmen Martínez Tomás? ¿Y qué has venido de dar a dar
que has venido a dar de ti al mundo. ¿Me permites leerlo? ¿Sí? Porque la declaración de principios está en la última página del libro de la medicina del ser. En unidad con el cielo y la tierra, en mi corazón, yo soy luz, amor y vida eterna, al servicio del Gran Espíritu. Wow. Aloha. Aloha. Entonces yo tengo una esencia lemuriana reconocida y que se me ha reconocido en mis viajes a Hawái. Y una esencia lemuriana significa que he vivido, como yo, miles de personas, miles de nosotros. De hecho, todos los que resonamos con el Ho Oponopono y el espíritu de Aloha tenemos memorias lemurianas. Y eso significa que nuestra alma pues, tuvo experiencias en Lemuria, que era un continente en el cual vivíamos de la forma a la que ahora queremos llegar a manifestar, ¿no? Como hermanos, no necesitábamos hablar porque teníamos los dones divinos despiertos, estaba la telepatía, la teletransportación, bueno, con un cuerpo muy sutil, desde luego hablábamos con los animales, no nos los comíamos, ni los matábamos, ¿sabes? Es decir, que realmente lo que estamos haciendo ahora en este proceso de ascensión es recuperar lo que ya hemos vivido. De hecho, todo pasa al mismo tiempo. Cuando hablas de la física cuántica, a la cabeza le cuesta entenderlo, ¿no? Pero realmente esto ya ha pasado y el futuro es un mundo magnífico y maravilloso. Pero lo hemos de crear. Bien, aquí tenemos materia y trabajo profundo. En tu vida profesional has hecho dos grandes saltos cuánticos, que yo he visto dos, seguro que has hecho más, pero dos grandes. Uno, pasaste de la medicina alopática a la medicina integrativa y ahora has hecho otro salto, bueno, ahora, durante un tiempo, años, ¿no? El salto a la medicina del ser. ¿Qué te llevó a saltar y cómo empezó todo? Mira, empecé todo porque cuando, en mi historia personal, que empiezo en la medicina del ser sin aburrir a nadie, pero todos somos producto de nuestras experiencias y sobre todo de nuestros primeros años de vida. Entonces, en mis primeros años de vida hay un trauma muy importante, que es que a los 14 años mi padre enfermó y entonces en la familia, pues bueno, tuvimos que buscar otras formas de ingresos. Mi madre y mi padre pusieron un negocio y a mí me sacaron del colegio y me pusieron a trabajar a los 14 años. Yo era una niña súper curiosa, me encantaba estudiar, bueno, la primera de la clase, sacaba matrículas y de golpe todo en mi vida normal desapareció. No iba al colegio, mis amigas no me llamaban, a los 14 años en aquella época, imagínate, ¿no? Entonces fue como realmente un trauma profundo en el cual, pues bueno, yo tuve que lidiar durante bastantes años. Y entonces ya pues empecé primero enfermería, después medicina, ya de mayor, ¿no? Y claro, cuando acabé la carrera de medicina yo ya tenía más de 30 años, con lo cual me di cuenta, y lo explico en el libro, digo, cuando acabé la carrera de medicina me di cuenta que se me había acabado la juventud estudiando. Porque en aquella época ya estaba casada y no tenía tiempo de nada, o sea, de estudiar, de atender la casa y de las obligaciones típicas, ¿no? Y de ir a las clases, o sea, que no tenía tiempo de nada, ¿no? Y en cuando yo empecé a ponerme detrás de la mesa de despacho y que las personas empezaban a desfilar con sus dolencias, con su sufrimiento, con sus enfermedades, enseguida me di cuenta de que yo no tenía recursos para paliar lo que me ponían encima de la mesa. Para curarlo ya no te digo, y para paliarlo bueno, me esforzaba, lógicamente, ¿no? Pero eso fue en este momento, yo creo que tuve una depresión en mi vida porque sentí que todo el esfuerzo que había hecho, que no me estaba dando aquello que, tú sabes que cuando haces una carrera o cuando emprendes un proyecto, tienes una meta, una ilusión, ¿no? Entonces, cuando yo vi que después de tanto esfuerzo, realmente lo que había adquirido no me servía para lo que se suponía que tenía que servir, con todos los respetos, entonces, bueno, pues entré en depresión. Y bueno, explico en el libro que no sé de dónde saqué fuerzas para empezar otra vez a investigar cuál era la verdadera causa de enfermar. Para mí no me servía que tengo dolor de estómago y te doy un antiácido, que tengo unas anginas y te doy un antibiótico. Esto me sirve, pues, paliativamente, pero para mí esto no es la sanación ni la curación de la enfermedad. De hecho, entre curación y sanación hay una distinción. Curar es aliviar el dolor, el síntoma o la enfermedad. Sanar es recuperar la salud. Sin duda yo lo que quería
después de acabar la carrera, era recuperar la salud. Y eso es lo que a mí me parecía que había estado estudiando. Pero cuando lo empecé a aplicar y cuando yo le daba el remedio palliativo a una persona y al cabo de 15 días o 3 semanas me venía con la misma dolencia, o que cuando lo dejaba le volvía a rebotar la dolencia, dije, esto no me cuadra, aquí me faltan datos. Entonces, a partir de... investigando. Exacto. Entonces, si a los 50 años tú me preguntabas, y bueno, ¿y tú qué haces? Y yo decía, adicta a los cursillos. Bueno, conozco otra por aquí también. No miro a nadie. Soy yo. Con este afán de buscar siempre la verdad, ¿no? De intentar buscar la verdad. Y bueno, ahora que conozco las leyes universales, pues sé que todo efecto tiene una causa y que si tú vas a la causa y resuelves la causa, el efecto por sí solo se cae. Entonces, sin embargo, la medicina oficial, la que está, la medicina química y farmacológica, se va a la causa y se pasa el día allí mirando la causa, con microscopio, con una super especialidad, y no se enteran de que todo está conectado. Entonces, de ahí la medicina del ser. Cuando, de hecho, yo escribí la medicina del ser, fue después de escribir sobre el Ho Oponopono. ¿Por qué? Porque si tú vas al médico con una, por ejemplo, con una gastritis, vamos a poner un ejemplo. Entonces, yo lo primero que le pregunto a la persona que me viene con una gastritis, le digo, bueno, ¿tú qué no tragas en tu vida? ¿Qué es lo que no tragas en tu vida? La sorpresa mayúscula fue que lo sabían, todos lo sabían. Me decía, ostras, es que resulta que me han cambiado de departamento, tengo un jefe que no me deja ni a sol ni a sombra, no le parece nada bien de lo que hago, o lo que sea, ¿no? Entonces te das cuenta de que realmente si pones conciencia, que lo has dicho tú antes, ¿no? Poner conciencia a la ciencia. O sea, yo lo que me he dedicado el resto de mi existencia, y de esto ya hace más de 30 años, es a poner conciencia a eso, ¿no? A no mirar solo la gastritis, sino a ponerla en el contexto de tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, de lo que te está pasando, de lo que piensas, lo que sientes, porque todo crea esa realidad de enferma. De hecho, nuestra esencia es inmortal, es perfecta. Bueno, no saben ni tienen idea de lo que es la enfermedad. De hecho, desde el mundo del espíritu, la enfermedad es una mentira. Porque es algo engaño. Que crees que es falso. Es un engaño. Exacto. Engaño. Por eso tenemos la suerte de la inmensidad de personas que se han sanado de cánceres o de enfermedades que para la medicina son incurables, pero que poniendo conciencia a la situación, por ejemplo, por las redes hay una entrevista con una mujer en Galicia, se llama Gloria Fernández, creo que es, y resulta que ella se fue al médico y la diagnosticaron de una parálisis lateral amiotrófica porque tenía, bueno, no podía andar, se le habían quedado las piernas paralizadas. Entonces el médico le da el diagnóstico, ella se lo mira y dice, esto no es verdad, esto me lo he creado yo, pero así, de entrada. Estos son los impacientes. Si te has leído el libro, pues sabes que... Sí, lo he leído. Por eso te he dicho que tú eras impaciente. Yo sí, soy impaciente. Tengo que comprobar las cosas. Entonces la mujer le dice al médico, no, esto me lo he creado yo. ¿Cómo que se lo ha creado usted? Sí, esto me lo he creado yo. Entonces yo le pregunto en la entrevista, ¿y cómo te lo has creado? Dice, pues bueno, yo resulta que estoy casada, tengo un niño, voy al gimnasio y en el gimnasio me reencuentro con el primer amor de mi vida y me vuelvo a enamorar. Mi marido es una bellísima persona, no me ha hecho nada malo, pero yo estoy enamorada me he enamorado del primero, ¿no? Entonces, no me atrevo a decirle nada al marido, estoy enamorada del otro, ¿y cómo estoy paralizada? Porque no me desmonto de aquí ni me voy para allá. ¿Cómo estoy paralizada? Me lo he creado yo. Entonces, fíjate que cuando tú pones conciencia, que quiere decir atención, foco, te interiorizas y ves qué pasa en tu vida, qué sientes y qué piensas, enseguida te pillas. Claro. Y si tú vas a un médico que te acompaña a descubrirlo, porque yo no se lo digo a nadie, simplemente hago las preguntas gatillo, lo que yo ya sé porque a mí el cuerpo me habla. Entonces, cada función, cada órgano representa una función que hace biológicamente, pero esa función también la puedes trasladar a tu vida, a tu actitud, a tu pensamiento y a tu acción, ¿no? Entonces es fácil, la gente se cree, oh, es que eres bruja, ¿no?
tengo consciencia, tengo conocimiento de las funciones del cuerpo. Si no, podéis ir a buscar pues, la nueva medicina de Hammer, es decir, hay muchas eh, unidades de información muy válidas que se pueden ir a buscar, y de hecho cuando tú enfermas, si le das todo el poder al médico, entonces te conviertes en un paciente víctima que espera que el otro le cure. Y si eres impaciente, escuchas el médico, sientes lo que te dice, lo que te resuena de lo que te dice el médico, y tú decides lo que haces, lo que no haces y por dónde buscas. Ahora, por ejemplo, en la situación que hemos estado viviendo, tener recursos para sanarse es fundamental, porque al último sitio que a mí se me ocurriría ir si me enfermo es al hospital, porque es meterse en la boca del lobo, ¿vale? Entonces, hay infinidad de recursos que tú puedes usar en tu casa: la conciencia, la energía, las flores de Bach, los remedios de la naturaleza, la fitoterapia, la homeopatía, es decir, bueno, todos los que están perseguidos porque curan. Entonces, si no estamos enfermos, no generamos beneficios a la gran máquina, ¿no? Entonces, bueno, ir poniendo conciencia cada uno a su ritmo, a su manera, para darse cuenta que una enfermedad no es algo que te ha caído del cielo, o que ha sido una mala suerte, o que mira que mal lo estoy pasando, sino ver qué oportunidad tengo de qué me está mostrando el cuerpo que yo necesito rectificar o cambiar para recuperar la salud y estar mejor. Porque el cuerpo lo que hace es que te está avisando, no es tu enemigo, es tu aliado. Y te dice, por aquí no, por aquí no, por aquí no. Bien, has contestado a unas cuantas preguntas de golpe, pero vamos a seguir, ¿eh? Vamos a seguir. Vamos a hablar de la medicina del ser, que es más que un libro. Sí. La medicina del ser, tú haces consultas médicas del ser, claro, ¿no? Y aquí pone, ¿no?, que es el poder del espíritu al servicio de la sanación. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, pues siguiendo con el ejemplo que he puesto antes de poner conciencia, es que yo te acompaño a descubrir cuál es la verdadera razón del por qué enfermaste. Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé a ver personas con enfermedades, porque no me gusta llamarles pacientes, porque a mí no me tienen que tener paciencia, si ellos esperan que los demás les curen, pues han de tener mucha. Por eso se convierten en pacientes, ¿no? Pero si lo que estamos haciendo es realmente aunar fuerzas para conseguir descubrir cuál es la verdadera razón de la enfermedad, cuando yo empecé a investigar esto, claro, a mí me venían los pacientes y yo los intentaba curar, pero con lo que tenía, pues parece que no me funcionaba muy bien, ¿no? Y entonces yo le pregunté a mi espíritu, porque cada uno tiene que preguntar al suyo, ¿no? Y el espíritu me dijo algo muy simple: escúchales. Que simple, ¿no? Y escuchando es cuando yo descubría el hilo de Ariadna de lo que pasaba en este momento en esta persona. O sea, yo no he conocido a nadie enfermo feliz. No sé vosotros. Cuando van al médico y están enfermos, pues vienen con muchas cargas, con muchos problemas, con muchas preocupaciones y con historias que, claro, la medicina oficial, 5 minutos por paciente, no creo que los puedan escuchar. Entonces yo nunca trabajé para la medicina oficial, jamás, y entonces monté mi consulta privada en la que no había tiempo estipulado. Es decir, que el tiempo lo marcaba la persona que venía a traer su dolor. Entonces... Rompiendo esquemas. Entonces, bueno, pero ya sí me sentía bien, porque Sí. de la otra manera me sentía mal. Sí, sí. Entonces, cuando una persona le haces las preguntas muy simples: ¿qué ha pasado en tu vida antes de que apareciera este síntoma o este cáncer o esta fibromialgia? ¿Qué pasa en tu vida? ¿En dónde? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde tienes preocupación o dónde tienes sufrimiento, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y no he conocido a ningún enfermo feliz, o habían pasado por una historia familiar de herencias y de discusiones y de apartarse de la familia, o se habían divorciado. O sea, nunca encontré que no hubiera una razón a partir de la cual había un sufrimiento psíquico-emocional que empezaba a alterar la biología del cuerpo, básicamente todo el sistema
de endocrino y neurovegetativo, el sistema simpático, tensión, estrés, no hay enfermedad sin estrés, esto altera el cortisol, las glándulas suprarrenales empiezan a segregar cortisol, esto lleva al cuerpo a una simpaticotonía que te mantiene todo el santo día en alerta. Entonces tienes ataques de pánico, no puedes dormir, no te entiendes con nadie, saltas a la mínima, estás angustiado. Es decir, es un prototipo de respuesta que nos pasa a todos. Entonces, hasta que tú no entiendes cuál es la causa, intentes ponerle remedio y por lo tanto desmontar la biología que responde a este estado de estrés, no puedes hacer un Kit Kat, un reset y volverte a armonizar. Y ese es el proceso que te ayuda a hacer la medicina del ser. Pero esto empieza por este libro. Por eso expliqué primero este. Por eso escribí primero este. Porque nunca encontré una persona que yo no hiciera este proceso de ir a buscar la causa y no me encontrara con un sufrimiento, un estrés, un estado de absoluta preocupación o de mucha tensión. Entonces, cuando yo preguntaba y buscaba la razón de esta preocupación y este estrés y esta tensión, había algo que perdonar. Y empecé a acompañar a mis pacientes, impacientes, a procesos de perdón. En aquella época, pues yo me basaba en perdón cristiano. Hacíamos novenas, cartas de perdón, hacíamos, yo qué sé, misas, novenas, lo que fuera. La cuestión a lo que se adaptaba la persona según sus creencias o sus necesidades. Entonces, para mí, yo los procesos de perdón los empecé pues muy, muy pronto, recién acabada la carrera de medicina, porque al escuchar fueron ellos que me llevaron a darme cuenta que el 90% de personas que venían con una enfermedad, los que no se habían caído por una escalera o no habían tenido un accidente, tenían algo que perdonar. Entonces, si aquí estaba la causa, si hacíamos el proceso de perdón, toda esta preocupación, esta tensión, este estrés disminuía, le dábamos al cuerpo la posibilidad de volver a rehabilitarse, a armonizarse, a serenarse, a dormir bien, a volver a recuperar el poder de saber que uno puede transformar su vida, que el poder está en uno. En realidad yo podría decirte que esto es un manual de empoderamiento. Pero para empoderarte, ¿qué necesitas? Necesitas saber que tú no eres este cuerpo, que ves que sí, también. Pero esta es una cápsula que lo comparo siempre a las muñecas rusas. Entonces esta es la pequeñita. Ahora hablaremos de las cápsulas. Vale, pues ahora hablaremos cápsula por cápsula. Antes de ello, en la medicina del ser aquí has unido, como he dicho antes, ciencia y consciencia. Y para mí esto es, has creado una nueva medicina. Sí. Que sería, ¿tú crees que sería posible expandirla en el mundo sanitario? ¿Que sería posible integrarla? ¿O tendrá que ser una medicina paralela, como ha sido la integrativa? Vamos a ver. ¿Me permites ir desde el principio? Porque entonces será fácil de entender. Sí. O sea, yo estuve en un congreso de medicina integrativa, precisamente el primero que se hizo en Barcelona. Me invitaron para que coordinara diferentes medicinas que había la alopática, es decir, la medicina moderna, que es básicamente farmacológica, que es del siglo pasado, y luego estaba la medicina tibetana, que tiene, ni se sabe, la ayurvédica, que tiene, que ni se sabe. Entonces, resulta que nosotros hemos de hacer medicina integrativa porque nos hemos desintegrado. La ayurvédica jamás se desintegró. La medicina tibetana jamás se desintegró. O sea, contemplaron al ser en su totalidad. La homeopática, que es una medicina moderna alemana, pero ya fue de uno que se integró. Es decir, que entendió que la enfermedad es una cuestión de terreno. No es que te cae del cielo, sino que realmente tiene que ver con todo tu estado biológico, físico, químico, metabólico, psíquico, emocional. Es decir, es una totalidad. Por lo tanto, la medicina del ser jamás se integrará en la medicina oficial, porque es que esta tiene que desaparecer. I'm sorry. Wow. Por eso he dicho que vas a crear una revolución. Pido perdón y me perdono por la parte de mí que la ha creado. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Yo como enfermera me añado. Entonces, pero lo voy a razonar, porque no quiero que esto sea un problema. Lo voy a razonar de la siguiente manera. La medicina
dijéramos, moderna, es extraordinaria en cuidados intensivos. Cirugía, espectacular, Sí. de acuerdo. Pero tienen que integrar que aquella persona que están tratando no es un cuerpo y un espíritu. Y que tiene sus razones para aceptar una cosa o la otra. Que tiene también voz y voto con respecto de lo que se le va a hacer o se le deja de hacer. Entonces, la prepotencia de esta medicina que ahora nos intentan imponer una vacunación obligatoria, para mí es que es alucinante, ¿no? Entonces, Sí. ¿dónde está el ser? O sea, es que no lo tienen en cuenta. Entonces, esto es imposible de integrar. Pero, sin embargo, sí que podemos cooperar, colaborar desde el respeto, no desde la imposición. No desde que digan que la homeopatía es una medicina, no sé cómo lo dicen. Es decir, no desde el ataque frontal a la fitoterapia. O sea, el Josep Pàmies, pobre mío, lo tienen crucificado por decir que las plantas curan. ¿Cuándo? La medicina farmacológica utiliza la planta para hacer una síntesis química de la molécula de la planta. Es que yo alucino de dónde se han sacado la medicina, la molécula farmacológica. Entonces hemos de poner sentido común. Y, por supuesto, es decir, hay que coger, yo siempre digo lo mismo, lo mejor de cada casa. Es decir, si tú me vienes con una meningitis, un niño con una meningitis a 39 de fiebre, yo lo mando al hospital para que le pongan el protocolo de antibiótico más importante que tengamos. Pero si resulta que es un niño que empieza con alergias, con mucosidad, no se me ocurrirá operarle la garganta, sino que iré a la causa para que el niño deje de reaccionar de esta manera. Entonces, hemos de poner sentido común. Y lo que sí, que en eso sí que te reconozco que bueno, no soy la única, desde luego, pero que pongo al espíritu en el contexto de la sanación. Vamos a tener en cuenta esta parte tan importante, porque no estamos aquí de casualidad. Todos tenemos un propósito. Y por lo tanto, muchas veces las enfermedades o las situaciones que nos retan son una grandísima oportunidad para poner en orden nuestra vida, dejar atrás las cosas que ya no nos sirven o que no son para la siguiente etapa y dar un salto cuántico para hacer un crecimiento personal y espiritual. Entonces, bueno, creo que precisamente los médicos, que se supone que tenemos un juramento hipocrático de ayudar a sanar a las personas, pues hemos de dar ejemplo, ¿no? De darnos cuenta de que realmente una enfermedad no es algo que hay que atacar, sino que es algo a observar para buscar la mejor manera o el mejor remedio de tratarla, mientras buscamos la manera de desactivar la causa. Entonces, dentro de la diversidad humana, pues hay personas que son muy fuertes y hay personas, por ejemplo, hay personas que son los PAS. Los PAS son personas de alta sensibilidad. Entonces, esas personas de alta sensibilidad, si los pones en un protocolo de una dosis de una persona que no es de alta sensibilidad, les haces más daño que bien. Entonces, si estudiamos las estadísticas de las enfermedades o de los efectos indeseables que están perjudicando y creando patología, que se llama iatrogénica, a las personas que están ingresadas o que reciben tratamientos, os vais a alucinar. Entonces hemos de ver hasta qué punto podemos jugar con protocolos aplicados a todo el mundo sin tener en cuenta el ser. Si es más sensible o no, si tiene una edad u otra, si resulta que lo quiere o no lo quiere, porque el hecho de que tú pienses que algo te va a sanar es lo más importante para conseguir la sanación. Y eso está demostrado científicamente, no me lo estoy inventando yo, el efecto placebo. Hoy día, todas las medicinas que se ponen en circulación para ser usadas por los seres humanos han de pasar lo que se llama un estudio a doble ciego. Eso significa que se cogen dos grupos de personas, a unos le dan el producto químico y a otros les dan azúcar, en la misma fórmula o en la misma pastilla. El 30% de los que les dan azúcar se curan. Por eso hay que demostrar que lo que le das químicamente
tiene que sobrepasar el efecto placebo. Porque cuando una persona confía en el médico y piensa que aquella pastilla le va a sanar, le sana por poder mental, por la creencia. Sí, sí, sí. Entonces, y esto es científico, no me lo estoy inventando, lo podéis comprobar. La enfermedad está en otra parte, ¿no? Bueno, ahora miraremos, seguimos investigando. Más cosas. Para sanarse hay que implicarse, responsabilizarse, aprender a cuidar de nosotros mismos. Si parece así de fácil, ¿por qué es tan difícil de conseguir?